Solo por mí. Voy. Hoy sí, hoy sí. A ver. Ujú. Ahí está. Bueno, supongo que la que tiene más dudas, la de multiplicación o sumas. Porque sumas es solo una componente Su- con cada otra. Sí, 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 multiplicación es lo que... multiplicación, ajá, es lo que más cuesta. Multiplicación vectorial. Bueno, este más que un tema de compu es un tema de mate. Porque, o sea, la multiplicación vectorial, así como lo estoy viendo que lo están haciendo ahí, tiene una forma particular de deducirse, pero así escrita como fórmulas para cada componente parece bastante complicado. La cosa es que, a ver, cuando ustedes tratan con vectores en general como de dos o tres dimensiones, así como las flechitas estas, va, figuras, aquí a ver, formas, ahí está, va. Un vector básicamente en matemáticas es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Bueno, y cuando nosotros tenemos dos vectores o más, podemos hacer diferentes operaciones con ellos y dos de ellas son los productos escalar y vectorial. Y el escalar es básicamente un producto que nosotros calculamos de manera bastante sencilla, pues simplemente es multiplicar cada componente del vector por la componente correspondiente del otro. Por ejemplo, acá si ponemos que ese es el vector A y ese es el vector B, el producto escalar entre A y B, por ejemplo, A, digamos que es un punto, sí, se le llama producto punto también, punto B, es la componente x de A por la componente x de B, más la componente y de A, ahí viene, por la componente y de B, más la componente z de A por la componente z de B. Y esta en general es bastante sencilla, simplemente nos da un escalar que está asociado a los dos vectores. Y tiene unas propiedades en particular. La cosa es que de los dos productos probablemente ese es el más sencillo. Ahora, el producto vectorial es un rollo diferente. Porque, a ver, matemáticamente un producto vectorial básicamente representa un vector que es perpendicular a otros dos. A ver, por ejemplo. am, veamos. Cross product representation. Va. Entonces, por ejemplo, acá. Si ustedes tienen a dos vectores que son A y B, el producto vectorial de A y B es otro vector que es perpendicular a A y B. Y lo que es raro de eso es que básicamente el producto cruz o el producto vectorial se encuentra así. Se encuentra con una determinante. Acá. Veamos acá si hay una fórmula que lo diga. A ver. Calculation. Va. ¿No tienen dudas hasta ahora o todo bien? No, no, no. Cabal, eso vimos en mate, lo de las Sí, cada determinantes. justo se lo vimos feo, Ajá. entonces está fresco. La cosa es que de esta fórmula, o sea, de esto en particular es de donde se deduce lo de las fórmulas que me mandas. Básicamente estás multiplicando en cruz por cada determinante, por cada, ¿cómo es cofactor? Es un término raro de matemáticas. La cosa es que simplemente estás haciendo algo así. Tomas a una parte de esta determinante y estás multiplicando en diagonal. Vas así. Y luego, a ver, mejor de otro color. ¿Qué tal rojo? Ajá. Va. Vas en diagonal acá, hasta acá. Y en diagonal hasta acá, acá. Y restas cuando multiplicas en el sentido negativo. La cosa es que de ahí es de donde surge la idea del producto vectorial. Y sorprendentemente también lo que encontramos es que esto de acá nos produce un vector que es perpendicular a otros dos. Y eso es algo curioso, o sea, también si quieren probar su programa de si está funcionando bien, algo que pueden hacer es poner a dos vectores que tengan componentes solo x y y. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen estos tres ejes, por ejemplo acá x, y y z,
dos vectores que existen en el plano X y Y. A ver, draw una flecha. Va acá. Este es un vector y ese es otro vector. El producto cruz o el producto vectorial de esos vectores siempre va a apuntar en el eje Z si estos están en el eje X y en el eje Y. Y así básicamente esa es la teoría detrás del producto vectorial. Si quieren hagamos un programa para... ¿Quieren ver un programa más para hacerlo? Creo que tengo uno guardado, se lo voy a preguntar. ¿Pero todo bien hasta ahí o tienen dudas? Ahorita todo bien. Todo bien, todo bien. Rafael, vectores. Bueno, si no, vamos a intentar hacer uno desde cero. Visual Studio Code. Entonces hasta ahora les han puesto a hacer lo de sumas, multiplicaciones y así, ¿o no? Sí, ahorita fue el único programa que hemos hecho que es suma y multiplicación escalar y vectorial. Ok. Cabal. Suma, multiplicación escalar y vectorial. Va. Ya. A ver, vamos. Ese problemas, libros. Vectores.py. Va. Tal vez la manera más sencilla de operar vectores así en un programa es probablemente definiéndolos por separado. Entonces, por ejemplo, la manera que tiene Python de representar a los vectores generalmente es a través de las listas, que básicamente son cosas así. A es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Entonces, vamos a hacer un programa que tome listas y que las opere como si fueran vectores. De manera que cada elemento acá representa una componente del vector y pueda efectuar operaciones de suma, resta, multiplicación escalar y multiplicación vectorial. Bueno, no es necesario la resta, la cosa es que, a ver, hagamos la suma. Def suma. Vamos a tomar como argumentos a un vector y como otro argumento al otro vector. Va. Tal vez lo primero que podemos hacer en este caso es verificar de que ambos vectores tengan las mismas dimensiones. Porque si no fuera así, entonces no es posible sumar dos vectores que no comparten la misma cantidad de componentes. Así que ponemos acá. If len A no es igual a len B. ¿Podemos importar alguna librería que nos dé errores o...? Pongámosla acá como print. Va. Print error. Los vectores no tienen las mismas dimensiones. Punto. Va. Y si eso pasa, una manera de manejar los errores así sería pues colocando un return que nos saca de la función cada vez que un error así pase y evitamos pasar por lo demás. Entonces, en el caso contrario en el que eso no pasa, podríamos hacer más verificaciones, pero en este caso voy a suponer de que todo lo que metemos acá va a ser un vector que tiene números. Una lista, básicamente. Entonces va a ser así. For I, for I in A, digamos esto. Vamos a tomar un ciclo for, iterar sobre las dos componentes y sumarlas en un nuevo vector. Así. Vamos a tomar las componentes de cada vector y las vamos a sumar para meterlas en uno más, un vector diferente. Entonces, digamos esto. El tamaño del último vector que vamos a generar va a ser igual al tamaño de los vectores A y B. Pues después de todo van a tener la misma cantidad de componentes. Entonces va a ser acá. Len A. O puede ser bien len B. Entonces acá hacemos esto.
C será igual a 0 for... Bueno, como siempre han trabajado con tres dimensiones o han hecho de más. La verdad que varía. No. O Ajá. sea, lo que Sí, nosotros hacemos es que creamos la lista. O sea, sí, está el cero, está bien. Pero lo multiplicamos por n. por n. Ajá, ajá. Sí, Ujú. esa es una forma de hacerlo. Cabal. 0 por n. Y eso te genera una lista que tenga el tamaño de n. ¿Qué Ajá, se puede cabal. hacer? Ajá. La cosa es que esto también se puede hacer para más dimensiones. O sea, si tomaras un vector que fuera como de 4 o 5 dimensiones, realmente un programa de ese tipo sí te podría funcionar. Solo que ya visualizar los vectores en esas dimensiones es mucho más complicado porque, ponete, si las dimensiones acá en el mundo real son alto, ancho y profundidad, pensar en una cuarta dimensión sería algo como, no sé, pensar en el tiempo, pero eso es un rollo mucho más complicado. La cosa es que tres dimensiones queda bien. Es lo estándar. Es lo estándar, o sea, lo que podemos ver. Muy bien, entonces, tenemos el vector que queremos sacar, así que lo único que nos queda de momento sería operar cada vector para meterlo en, pues, C. Y suponiendo de que tienen el mismo tamaño, algo que podemos hacer también es evitar hacer más de un ciclo y condensarlo todo en uno, tal vez con un contador en range, un contador que vaya desde, ¿qué? 0 hasta n. Pues básicamente va a ser un contador que va... Esto nos permite también, o sea, es un contador que nos va a permitir sacar los elementos de la lista en el orden en el que deberían de ir. Entonces, bajo esa idea, la componente i de c tendría que ser igual a... No es necesario ponerle 0, solo sería igual a la componente i de a más la componente i de b. Y una vez sacamos pues todos los valores de c, ponemos return c. Y ya ahí tenemos la función de suma. Sería así, por ejemplo. Suma, metamos dos vectores de ejemplo. ¿Qué tal? 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Tres vectores iguales. Ajá. Dos vectores iguales. Ajá. Así. Print suma de eso. ¿Todo bien hasta ahora o alguna duda? Todo bien. No, Valiendo, vos sos muy experto, mano, cálmate. Mira, ese tengo una duda. Sí, sí. Eh, mira, ¿para qué sirve exactamente el for? Es que he visto videos, pero como que no me queda muy claro. El for. Ajá. A ver. em, Básicamente nos sirve para pasar. ¿Cómo, Ajá. cómo así? ¿De qué? ¿Para qué ¿Cómo sirve? así que te referís, Christopher? Ajá. O sea, ¿para qué sirve? O sea, si pones un for, ¿por qué pones el for, vamos? ¿Para qué es lo que te sirve? ¿Qué te ayuda? Mira, cuando tú pones el for, básicamente lo que estás haciendo es lo ponemos para pasar de un índice al otro. O sea, ponete, si fuera C, o sea, aquí estamos yendo de un ciclo desde cero hasta el tamaño de A y B. Entonces, básicamente, por ejemplo, si tienes acá 1, 2 y 3, y va a crecer desde 0 a 3, y de aquí lo vamos a llamar. Vamos a llamar a cada componente que esté en esa posición. Eso es una propiedad bastante particular de las listas en Python, y es que te dejan llamar a un componente con su índice. Y así, o sea, ponete, todos los que estén en la primera fila o fila columna, ajá, se van a sumar con los de la primera fila columna, los de la segunda fila columna se suman con los de la segunda fila columna. Y así. Pero es porque i va cambiando de valor. Ajá. Entonces, en el primer ciclo i vale 1. Ah, y vale cero porque... Bueno, 0. Cero. Ajá. Ajá. Y entonces el 0 es como el c en la posición 0 de la lista. Ujú. Y de ahí en el otro ciclo va a aumentar 1. Entonces va a valer otro valor distinto. Efectivamente. Entonces,
La cosa es que lo que es curioso de este programa es que también les deja operar con vectores de más de tres dimensiones y, o sea, no pusimos ninguna restricción para que no hiciera eso. Porque, por ejemplo, acá podría poner acá 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y cabal daría 2, 4, 6 y 8. Ahora, si pusiera dos vectores que no fueran de las mismas dimensiones, tenemos un error. Entonces sí, ahí funciona la suma. O sea, digamos, en este caso el for lo que hace es acumular los valores y sumarlos. No, o sea, no es que acumule, sino que, ¿cómo ponerlo? Piensa en C como si fuera una línea de cajas. Ajá, va, unas cajitas. Va, entonces, cada caja tiene un índice que tiene correspondiente. Entonces, generalmente con el que tú empiezas es el cero, así que vas empezando de cero, luego vas uno, después vas 2. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es, pues, tomamos un índice que vaya de cero hasta el tamaño de la línea de cajas y en base a eso metemos algo de otras dos líneas de cajas. O sea, básicamente imagínate que tenemos así, tres estanterías, ajá. Básicamente lo que estamos haciendo acá es tomar las cosas del mismo nivel y las estamos juntando en otra estantería. ¿Qué sería C? Eso es C, eso es A y eso es B. Sí, más o menos. Pero sí cachas la idea o... ¿cómo? O sea, estás agarrando, va, con las cajas, agarras una caja de A y una caja de B, la pones en C, y entonces eso va sumando Ajá, la cantidad de valores en C, por así decirlo. ajá, Eso es lo que hace el for, como que toma los valores dentro de un rango, por así decirlo. ajá. La cosa es que... Es como, por ejemplo, si miras ahí la N, por ejemplo, la I, es como si fuera un while que pones un contador, entonces se va sumando, 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 sumando hasta que se cumpla, hasta que dé un true. ujú, Entonces, en este caso, prácticamente la I se va sumando, inicia desde 0, 1, 2, 3, 4. Imagínate que la N tiene valor de 4, entonces es un rango de 4, entonces lo hace 4 veces porque se lo indicó que en el rango de 4 tiene que acabar. Entonces la I, imagínate que la N sea 10, se va a ir repitiendo 10 veces hasta que llegue ahí. No sé si me explico. O sea, se va repitiendo hasta que se cumpla Ajá, hasta el que se Sí, pero es cumpla. ciclo, que por así decirlo. mira pues, imagínate que i es como una variable. Ujú, Entonces, i ahorita vale 1. Bueno, 0. 0. Entonces, al poner a de i, estás poniendo em, a en la posición 0. O sea, como a es una lista, ¿va? ujú, ujú. A en la posición 0. Más b en la posición 0. Entonces, va a agarrar los valores de la posición 0 de A y los valores de la posición 0 de B. Y eso los va a agregar a la posición 0 de C, que es una lista con 3 números. Entonces, cuando se cumpla ese ciclo, le va a sumar 1 ahí. Entonces va a quedar I como valor de 1. ujú. Entonces, 1 ahora lo vas a hacer A en el valor 1. Entonces va a agregar estos valores, que son el 2 y el 2. O sea, sumar estos y agregarlos en la posición 1 de C. Y así hasta que se cumpla. Entonces de ahí le va a sumar otro 1 y va a valer 2. Y así. Ajá. O sea, Sí, es utilizar i como una variable para meterlo dentro de la lista. sí, y la vas llenando hasta que C es del tamaño de A y B. Hasta que se cumpla esto. Ajá. Ah, ya le entendí. Eh, Gracias. También una forma que puedes verlo es así, o sea, em, básicamente es la forma en la que llamamos a los elementos de una lista. O sea, por ejemplo, acá si pusiera print A0, aquí nos debería imprimir 1 porque es el primer elemento que aparece en la fila. Y está. En el vector, ajá. Pero sí, básicamente. ¿Todo bien ahí o quieren, le damos multiplicación? Sí, porfa.
Veamos el producto escalar. Escalar. Va. Vamos a definir el producto escalar como una función de dos vectores A y B. A, B. Va. Entonces, esta función es exactamente, totalmente igual a la función de suma. O sea, aquí literalmente pueden venir y hacer copy-paste. Pero la única diferencia de todo esto es que C, o sea, la resultante, lo que ustedes quieren sacar, no es un vector, sino más bien un escalar. Así que pongamos que R. R de resultado. Va. R va a ser igual a 0. Entonces, vamos a iterar sobre todos los elementos de A y B correspondientes. O sea, digamos correspondientes, quiero decir, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lo mismo que antes. Solo que en lugar de ponerlo en un vector, vamos a ponerlo en un escalar. Y va a ser así. R más igual a I más por. Ahí cambiamos por de. Y cuando terminamos solo tenemos que retornar R. R, acá. Probemos si es cierto. Tal vez busquemos una calculadora así. Ejemplos, productos, punto. Va. Pues este está interesante, así que... A ver, vamos a este de acá. Escrito en el programa, esto básicamente sería print producto escalar de el primer vector, que sería de menos 3,5. Menos 3,5. Y 2, menos 4. 2 menos 4. Va. Si nuestro programa está funcionando bien, pues... aquí está. Aquí hay un error. Y es que quitamos n de acá. Pero... sí, no hay que quitar n. Ahí está, 26. Nos da menos 26 cabal acá, como está también ahí. Entonces, sí, con un ejemplo encontramos de que el programa también funciona para el producto escalar. Pero en resumidas cuentas, el producto escalar es básicamente el mismo tipo de operatoria que la suma, solo que en lugar de sumar a un vector, sumamos la multiplicación de las componentes de los vectores a un escalar. Y retornamos el escalar. Básicamente es eso. Pero, ¿sí cachan la idea o qué tal? Ahí. Sí, sí, sí. No sé cómo Mm, están ya. menos 3 por 12. ¿Te lo puedes explicar de una forma más patito, por favor? A ver. Mira. El producto escalar de dos vectores básicamente es, por ejemplo, si tú tienes acá A es igual a AX como componente X más AY como componente y AZ, pero ¿qué tal si son de dos dimensiones? Así. Y un vector B también es BXY más BYJ. Va. Básicamente el producto punto de A y B. Que lápiz más raro. A ver, sería así. A punto B, o el producto escalar de A y B, es simplemente AX por BX más AY por BY. Ay, joder, esto ya se terminar. Pero básicamente esa es la idea, o sea, estás multiplicando las componentes del mismo tipo o la misma dimensión. O sea, por ejemplo, vas con las primero de X, AX por BX, y luego vas con las del Y, AY por BY, luego vas con las del Z, o sea, las componentes Z. Si tienes componente Z también. AZ por BZ y así, sucesivamente. O sea, esa es la definición del producto punto o el producto escalar. Y básicamente para hacerlo con un vector de n dimensiones,
Lo que estamos haciendo es básicamente el mismo proceso iterado hasta que se nos terminen las componentes de cada vector. Y así, básicamente. Entonces, por eso estamos usando un ciclo for acá. Entonces, vamos desde un parámetro i que empieza desde 0 y termina hasta las dimensiones de los vectores a y b, después de que comprobáramos de que a y b son iguales. Solo voy a ponerme audífonos que estoy viendo acá. Pero sí, sí cacha la idea más o menos de cómo es eso. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Gracias. Si me escuchan bien ahí es que está lloviendo. Sí, sí, se oye, Sí, sí, se se oye bien. oye. Se nota que es micrófono profesional. Da. Micrófono No hermoso. me decís, no me entero que está lloviendo vos. Micrófono Cabal. gamer. A todo esto, Edwin no les he dejado hacer la tarea de matrices. ¿Qué No, cosa? Ya nos lo va a dejar porque creo que estaba por ahí en el Moodle. me- Ah, Ay, sí, Kevin pero sí nos puso una tarea algo relacionada con matrices, pero vamos súper matrices. atrasados con Ah, eso. es que yo recuerdo que traten de hacer. Bueno, es básicamente como la de vectores, pero esa me tomó como 2, 3 días más. O sea, nada, tampoco. Pero van por buen camino. Si entienden vectores, entonces se entienden matrices. Así que, eh, No, bueno. sí, sí. Entonces vamos bien, Mira, vamos Vamos bien, bien. la vamos cosa bien. es de que mañana tenemos la prueba y nos dijeron de que iba a venir todo un lo día que venir todo lo del año, man. Puchica, ni que nos hubiéramos volado el informe como para, bueno, ¿qué decir el semestre como para que nos Que pusieran todo? le preguntaron a Edwin que venía y les dijo todo. O sea, Que Todo. todo. estudiáramos todo lo del año, literalmente eso dijo. Ajá. Ay, no. Así nos dice Como, también. O sea, nosotros le preguntamos así para el lab y dijo, ¿qué viene? O sea, le decimos, Edwin, ¿qué viene para el laboratorio? Todo. Todo. Sí. Todo. Todo. O sea, Buenísimo. que la gallita sea todo. ya, o sea, ahí te responde todas las preguntas que tenía, ¿va? Ajá. Todo. Sí, Todas aunque, las preguntas que tenía. a ver, a juzgar por cómo están haciendo el programa, creo que les van a meter muy probablemente suma. Y si son muy tryhards, tal vez producto escalar. Producto vectorial tienen que tener la fórmula, al menos la Sí, idea de cómo es que se saca. pero, eso es lo que yo pensé, que había que tener la fórmula del producto. pero Y hasta sucede la fórmula la algo. buscó Edwin en Google, entonces no creo que nos ponga a hacer algo Sí, que... Y además eso fue la tarea y la vez pasada, ¿sabes qué nos dice? Si ajá. ustedes estudiaron el reloj y lo pudieron hacer ustedes solitos y lo pudieron volver a hacer, Y con Cabal. vectores, o háganlo bien. sea. Nada que ver con el reloj, nada que ver. Mira, el reloj, Ah, lo peladas. que sí es que lo del examen también me da miedo que venga como lo del reloj, porque es bastante Ay, largo. Miren, lo del reloj es básicamente lo de los parámetros, o sea, toman un parámetro que sea cualquiera y lo van aumentando a una cantidad determinada. Y así van, o sea, van desplazándose poquito a poquito hasta que hacen la gráfica completa, o sea, es... no sé si tengo el programa de ayer, pero... A ver, veamos. Si quieren terminemos vectores antes de que se me acabe la sesión, pero... Sí, sí, sí. eh, va. Me quedan 5 minutos. Si quieren, voy a crear otro link y se los paso cuando termine esta de acá. Ok, me va. Va, parece. Va. parece. Si quieren. Bueno. ¿Y no te Eh, dejaron tareas hoy o algo así? Porque si eh, estás muy ocupado, qué no, pena. solo no, no hay problema. Mañana tampoco tenemos exámenes, así que Seminario es lo importante ahorita. seminario. Ah, sí. ¿Cómo vas? Sí. Bien, ahí, pues, ya mandando lo último. Ah, Ajá. pues reclamo. Sí. A ver. Vamos a crear una más. Va, si quieren, les voy a mandar la invitación de esta de acá. Y se meten solo cuando termine esta. Va. Ok. Va, aquí va. Te lo voy a mandar también por. ¿Cris te la mando por Instagram también o? Sí. Sí, bueno, pues sí, por si las dudas. Va. Bueno, si quieren, salgámonos de esta y empecemos la otra. Para. Va. Ok, me Va. parece. No, Rex. Adiós. Hasta la otra. Va pues. Adiós.